Bueno, pues ya es momento de hablar con nuestro hoy invitado especialista. Está con nosotros nuevamente, repite, hacía tiempo que no venía y nos alegra que haya vuelto Raúl Medel. Él es experto en ciberseguridad, ha tenido experiencia como CISO en uno de los sectores, yo creo que más intensos e interesantes, ¿no?, para proteger por lo menos la información que circula por sus redes, como es el sector de bancas seguros. Con él vamos a hablar un poco del estado de la ciber hoy. Seguro que la última vez que hablamos con él no lo hicimos de inteligencia artificial. Hoy seguro que hablaremos de inteligencia artificial y de muchas otras cosas. Raúl Medel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Me siento como en familia y, bueno, quería daros las gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, siempre es un placer hablar con una voz experta, como decíamos. No sé si... Yo es que a veces me parece que me repito, y Pablo y Mónica lo saben, ¿no? Que tenga que empezar Pablo hablando de inteligencia artificial, no sé si es obligado en el terreno de la ciberseguridad, o es un poco repetirse y es el tópico, Pablo. En los días que estamos ahora mismo, la inteligencia artificial se está haciendo una revolución a nivel tecnológico en todos los ámbitos. Y el tema de la ciberseguridad no es diferente. La inteligencia artificial se está utilizando por parte de los atacantes, por parte de los malos, si que me permites la frase. Constantemente se está utilizando para lanzar ataques, se está utilizando para crear muestra de malware o elementos maliciosos que no tuviéramos en cuenta, y los defensores, o los que estamos en el lado azul, tenemos que también utilizarla para responder más rápido, para ser capaces de bloquear esos ataques o de detectar esos ataques preparados con inteligencia artificial. Y ojo, también hay otro área que no es tanto ataque y defensa, que es el propio uso de los chatbots y de estas tecnologías de inteligencia artificial que se está haciendo por parte de las empresas, y que muchas veces, pues oye, al final acaba habiendo mucha exposición o mucha exposición de datos que se trasladan hacia esos chatbots. Raúl, ¿con qué nos quedamos entonces? A ver, yo estoy de acuerdo en lo que ha comentado Pablo, pero a diferencia de otros sectores, en la ciberseguridad venimos utilizando inteligencia artificial desde hace bastantes años. Lo que pasa que no había una explosión tan rápida como lo está viendo en estos días. Ya veníamos utilizando herramientas de inteligencia artificial y en la que le suministrábamos cierta información, sobre todo en la parte blue, como comenta Pablo, en la parte de detección y mitigación de ataques. Pero bueno, a día de hoy ya tenemos que correr mucho más, tenemos que implementar muchas más herramientas de inteligencia artificial para el análisis de información y ser capaces de reaccionar rápidamente. Moni. Reaccionar rápidamente, Raúl, es la clave, y además es muy interesante lo que dices, ¿no? Que se lleva mucho tiempo utilizando la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad, pero es que además la inteligencia artificial como tal, pues no es algo nuevo, ¿no? Realmente es algo que lleva muchísimo tiempo desarrollándose y entre nosotros, pero es ahora cuando se ha vivido y estamos experimentando un auténtico boom. ¿Cómo crees que va a cambiar lo que es la protección de las empresas, este boom de la inteligencia artificial, mejorando esas soluciones, esas herramientas que ya incorporaban inteligencia artificial y con otras nuevas que están llegando y que están por venir? A ver, los productos ya no puede ser un add-on opcional que incorporen la inteligencia artificial, ya tiene que ser algo de obligado cumplimiento. Todas las herramientas que tenemos para la defensa de las organizaciones, que son cada vez más complejas y más numerosas, deben llevar incorporadas ya soluciones de inteligencia artificial. Y no solo eso, sino tenemos que evolucionarlas más frecuentemente y a mayor velocidad de lo que veníamos realizando en el pasado. En el pasado, como ya hemos dicho, es cierto que veníamos implementando estas soluciones, pero a día de hoy ya se ha visto todo lo que se puede hacer con ellas. Se ha visto una muestra. Antes no era tan conocido para el público no especialista, y a día de hoy pues estamos viendo que está habiendo una explosión, pero muy elevada y muy rápida, de forma que tú puedes llegar a detectar desde o falsificar desde vídeos, conversaciones, a otro tipo de ataques muchísimo más sofisticados y elaborados que estamos viendo en las organizaciones a día de hoy.
y que tenemos que ser capaces y utilizar las mismas herramientas que utilizan los atacantes para poder defendernos de ellos. Oye, Raúl, hace un año, si echamos la mirada atrás, ¿cómo dirías que ha cambiado el escenario de ciberseguridad? Si uno mira a su alrededor, digo uno cualquiera, un ciudadano cualquiera como yo, que ve que pues hay más conflictos en el terreno geopolítico, donde hay más polarización un poco en el mundo de la política en diversos países, donde hay incidentes que se producen, ¿no? Donde está la irrupción, como dices, de la inteligencia artificial, donde conocemos noticias como la que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Que ponen el foco a Telegram. ¿Dirías que el escenario es más complejo para un experto en ciberseguridad que tiene que proteger esos perímetros de las empresas, o sigue siendo el mismo escenario de complejidades, solo que bueno, que han cambiado un poco la forma en la que se tienen que confrontar? El escenario yo te diría que ha cambiado no hace un año, sino el detonante cuando vimos un cambio, sobre todo en los ataques que recibíamos desde las organizaciones, fue cuando llegó una cosa que se llama coronavirus, y ahí fue cuando empezamos a detectar grandes cambios en la evolución de los ataques. Digo grandes cambios pues porque hubo una exposición masiva de un montón de servicios en múltiples empresas, y tradicionalmente estábamos acostumbrados a tener una defensa de buscar vulnerabilidades en productos de desarrollo propio o en productos de terceros que tenías expuestos, que tenías que andar actualizando, parcheando o bien protegiendo mediante firewalls de tercera generación, pero ahí hubo una exposición de múltiples aplicativos, sistemas y demás infraestructura que las empresas necesitaban para que sus empleados pudieran trabajar desde cualquier punto en remoto. Eso ha venido ya para quedarse, y también la evolución de los ataques han venido para quedarse. Los ataques ya no son de la misma índole que estábamos recibiendo, y la presión que se está recibiendo para mitigarlos también es muchísimo mayor. Hay muchísimas regulaciones que nos están apremiando a ello, como pueda ser el RGPD, ahora la implementación de DORA en el sector banca seguros, por ejemplo, y otro tipo de regulaciones que ya sancionan gravemente este tipo de infracciones o este tipo de robos de información. Y hay que saber reaccionar muchísimo más rápido. No vale reaccionar como veníamos reaccionando antes, y bueno, pues si había un leak de información era malo, sobre todo a nivel reputacional, pero ahora ya aparte de reputacional hay otra serie de problemas que nos pueden acarrear. Pablo. Y Raúl, yo por ahondar un poco, estás hablando de la parte normativa y la parte de cómo ha cambiado toda la parte de afrontar la seguridad de una organización. Desde tu punto de vista experto de más de 15 años trabajando al frente de la seguridad de grandes corporaciones, te quería preguntar un poco, porque a mí también se me da el caso de vez en cuando, tenemos trabajos con empresas de las que han tenido un incidente, les damos una serie de recomendaciones, etcétera, y luego unas veces sí las siguen y otras veces pues simplemente te da la sensación de que no terminan de hacer nada, que cogen todo la respuesta ante incidentes, se han salvado y dicen, bueno, pues ya está la siguiente. ¿Tú qué le recomendarías a una organización, a una empresa, a la hora de protegerse y cómo le dirías desde tu punto de vista experto que deben protegerse y qué pasos deben tomar? A ver, es que es complicado. La seguridad, yo lo he repetido hasta la saciedad, la seguridad no es igual e idéntica en todas las organizaciones. Todas las organizaciones no se pueden defender de igual manera, y cada organización tiene una criticidad tanto de sus datos como de la exposición que es muy diferente a cada una. No podemos implementar una ISO 27000 de igual manera en el sector banca seguros que en el sector retail o en el sector alimentación o farmacéutico, por ejemplo, que es otro sector que me gusta bastante. Cada empresa, cada organización lleva sus particularidades y bueno, pues tiene sus mecanismos de defensa e implementación de los mismos. Lo que sí que te puedo decir es que, comentando con un fabricante hace poco en una charla que tuve con él, me decía que sus clientes
de media, tenían un tiempo de respuesta o de detección de los incidentes aproximadamente de unas 168 horas. Eso a día de hoy es una barbaridad. Tenemos que intentar detectar los incidentes muchísimo más rápido, porque a las 168 horas o ya están dentro de la organización y ya han exfiltrado toda la información que querían, o ya te han desplegado un ransomware o la finalidad que ellos tuvieran. Te han limpiado literalmente. Y Raúl, ¿cuál crees que es la fórmula para reducir ese tiempo de media, sobre todo para mejorar esos entornos, ¿no? Ahora mucho más digitalizados, como bien has apuntado, de la pandemia? Más dinero, más personal formado, más tecnología. ¿Por dónde estaríamos un poco necesitando refuerzos? Pues lo primero es conformar una línea base con un montón de factores, de entre ellos muchos de los que has comentado. Lo primero es el factor humano, sin ninguna duda. El factor humano es lo más importante en las organizaciones, porque tú te puedes rodear de la mejor tecnología, de los mejores productos y demás, pero como no sepas operarlos, no tengas personal cualificado, y un dato adicional que no se habla nunca de ello, no tengas personal durante bastante tiempo en la organización que conozcan bien la organización, porque tú te puedes formar un equipo de seguridad de la noche a la mañana con un montón de profesionales, muy buenos todos ellos, pero si no conocen la organización no la van a saber defender correctamente. Entonces hay que darle estabilidad a esos equipos, hay que darle estabilidad, hay que darles continuidad y a partir de ahí pues ayudarles, facilitándoles más inversión presupuestaria para la adquisición de productos, tecnologías y demás, y que los equipos pues no vayan corriendo a salto de mata a cada cosa que tengan que hacer, cada tarea, porque no las puedan atender correctamente. Mónica. Me he quedado, Raúl, con lo que explicabas antes, que era interesantísimo, ¿no? No vale reaccionar como lo hacíamos antes, porque todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y además que no todas las empresas se pueden proteger de la misma manera y tampoco el presupuesto es ilimitado, ¿no? Es importante que cada uno haga ese análisis de riesgo, que entiendan cuál es su punto débil, dónde actuar y también invertir tanto en esa defensa, en esa protección y en la recuperación o respuesta a incidentes que decías que es tan importante, ¿no? Y aquí también entra en juego el propio centro de la empresa, que son las personas, y la propia cultura del personal y su concienciación en este ámbito, que es importantísimo, también de los equipos directivos, ¿no? Para entender que es tan importante invertir y que todos ellos son embajadores de la empresa en cuanto a su ciberseguridad, que todo depende de ellos, es un trabajo conjunto, ¿no? ¿Cómo abordar este ámbito que es verdaderamente complejo, Raúl? Pues has dado en un punto bastante delicado y muy importante, Mónica. Es decir, la concienciación de la ciberseguridad en los consejos de administración es importantísimo, porque el nivel de concienciación que ellos tengan se va a reflejar en el resto de la organización. Primero, a nivel de estructura de los equipos de seguridad, ¿dónde están ubicados? ¿Con qué capacidad, con qué presupuesto a nivel humano, dimensión de los equipos, etcétera? Hay muchísimas decisiones que van a venir impuestas desde arriba al final, y el nivel de concienciación que tengan estos equipos directivos, consejos de administración o comités de dirección es clave para el buen desempeño de la función de ciberseguridad. Al final todo el mundo quiere salir bien en la foto, y cuando ocurren los incidentes es cuando solemos tratar de reaccionar. Ya no vale eso a día de hoy. Ya no vale esperar a tener un incidente para poder reaccionar. Hay que trabajar la concienciación de estos equipos para que se empiece a generar una base sólida que permita el buen desempeño de la función de ciberseguridad en las organizaciones. Pablo. Y aquí yo creo, Raúl, que estamos dando en uno de los puntos clave, porque al final, como bien indicáis, la buena concienciación y el saber de estos riesgos cibernéticos a los que está enfrentando tu negocio en el día a día es algo clave que deben conocer los consejos de administración o los equipos directivos. ¿Cómo crees que se hace llegar esta necesidad o este conocimiento a los equipos directivos? Muchas veces porque han visto en su vecino las barbas pelar, o porque realmente hay
trabajo desde dentro de la organización que le hace ver esa necesidad, o directamente necesitan un incidente para darse cuenta realmente de lo grave que puede llegar a ser la situación? A ver, yo nunca voy a defender que un incidente sea necesario para hacer reaccionar a la compañía, aunque en muchas compañías está ocurriendo eso. Hasta que no reciben un incidente de calado, no están sabiendo reaccionar. Yo creo que hay que hacerlo antes porque la reputación de una compañía puede verse seriamente afectada cuando ya ha llegado ese incidente, y a pesar de que luego vayas a tener más recursos, mayor capacidad de respuesta a un incidente y demás, puede llegar a ser muy tarde, o el daño que se le haya hecho a esa compañía puede ser en cierto punto irreversible. ¿Cómo se puede concienciar? Es complejo porque son equipos que no están orientados a la ciberseguridad, obviamente. La mayoría de ellos están orientados a mejorar el canal de ventas o otro tipo de funciones, pero a día de hoy tenemos una cosa muy buena, y es que los medios de comunicación estáis promoviendo ya la ciberseguridad intensamente. Para ejemplo, un botón. Raro es el día que no abras un periódico online y veas una noticia de ciberseguridad o de una compañía que ha invertido o que ha sufrido un ataque y demás. Así que, bueno, pues se está generando ya mucho ruido de fondo que sirve ya como buena base. Luego ya también creo que en las organizaciones hay que dar mucha más visibilidad al CISO. La figura del CISO es más importante y tiene que serlo todavía más en un futuro. A día de hoy ya está siendo más importante que de lo que era en el pasado. Está ganando todavía mucho más peso, pero todavía le falta mucho recorrido, y hay que darle esa visibilidad. Hay que darle esa visibilidad para que tenga la capacidad de llegar al Consejo de Administración de forma directa, impartirle charlas, hablarles de ciberseguridad, hablarles de los problemas que está teniendo su organización y que le ayuden al CISO, obviamente, para resolverlos. Oye, Raúl, fíjate, hablabas de que cada día vemos noticias, ¿no?, de incidentes que se producen. Cada día que tenemos programa, pues tenemos una sección dedicada a esas noticias. Y llama mucho la atención cómo entre los protagonistas de las noticias nos encontramos instituciones a veces públicas que, bueno, pues efectivamente tienen que seguir trabajando, pero en otras ocasiones el protagonista del incidente son compañías privadas en las que estoy seguro de que tienen una buena cultura de ciberseguridad y una buena estructura, un buen departamento, ¿no?, de seguridad de la información. No sé si CISO, porque no sé cuántas compañías tienen o no CISO, pero que aún así sufren incidentes. ¿Por qué sucede esto? Porque es porque, como decía Pablo el primer día que hicimos el programa, la seguridad 100% no existe ya, pero tenemos unas medidas desplegadas y aún así se suceden incidentes. ¿Por qué? ¿Qué debemos aprender de esto? Y van a seguir ocurriendo, Eduardo. Es decir, primero, ya no es solo la concienciación en el Consejo de Administración, sino la concienciación en ciberseguridad en todos los empleados. Todos los empleados deben recibir una formación en ciberseguridad cuando entran en una compañía, y luego de forma periódica y regular deben tener tips que les actualicen, les mantengan al día sobre qué hacer, qué no hacer, a quién reportar cuando veas algo sospechoso, cuando tengas un correo de dudosa reputación, cómo manejarlo, un montón de factores que todos los profesionales deben estar preparados en su día a día para saber cómo actuar. Y luego, independientemente de la concienciación de las personas, que para mí es uno de los factores clave en todas las compañías, independientemente de la concienciación, hay que trabajar también mucho toda la exposición que tenemos, desde librerías de terceros, la cadena de suministro, que es algo que también se habla bastante, porque ya puede entrar en una organización a través tuya de un problema que tengas tú o un problema que tenga un tercero. Entonces, hay un montón de factores que trabajar y a tener en cuenta para minimizar la ocurrencia de este tipo de ciberataques. Y ya te digo, va a ser muy difícil mitigarlos y que dejen de existir, porque tenemos tal exposición, tal nivel de colaboración con terceros o tal volumen de software publicado en Internet, que puedes utilizar librerías de terceros que no sabes que tienen una vulnerabilidad, el atacante lo puede conocer y estar explotándolo activamente. Pablo.
Pues yo quería preguntarle a Raúl, haciendo quizás un cambio de tema, por que yo creo la noticia del día, que es el tema de Telegram y esa orden judicial de bloqueo. Hemos estado hablando, Mónica, Eduardo y yo, sobre ella, un poco pues con nuestra opinión, en algún caso pues nos ha parecido desproporcionada. ¿Tú qué opinión te merece? A ver, Telegram ha sido el motivo de charla del día y de todo el fin de semana, porque la noticia se produjo el fin de semana y bueno, dieron lo que ya sabéis, orden de cierre de Telegram para el lunes. A mí me parece desproporcionado. Es decir, no puedes utilizar o detectar que en un canal se está, pues no sé, distribuyendo fútbol vía streaming o películas o libros o yo que sé, el producto que sea, sin ningún tipo de licencia, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de sus respectivos autores y decidir cargarte al mensajero. Es decir, al final Telegram tiene múltiples usos y bastantes de ellos legítimos, como pueden ser comunidades para aprender desde micología hasta medicina. O sea que no puedes llegar y cargarte todo un producto simplemente porque en ciertos canales se distribuya este tipo de contenidos. Al final es hacer un saco y tener a todos catalogados en el mismo saco como ciberdelincuentes por utilizar Telegram. No, hombre, no. Yo Telegram es el canal de mensajería que utilizo con mis amigos, familiares e incluso profesionales, porque es el canal que me hace sentir más cómodo y que tiene ciertas funcionalidades que no tienen otros. Pero, bueno, daría mucho que hablar, pero a mí me parece bastante desproporcionado que un juez decida pues cerrar este canal y, de hecho, pues así ha sido y él mismo ha dicho que era una medida desproporcionada y la ha retirado. Bueno, pues ya lo habéis oído. Nos queda mucho por seguir escuchando de Telegram, una persona que en absoluto es sospechosa de ninguna actividad, Raúl Medel, que es experto en ciberseguridad y que da gusto escucharle. Pues hoy nos ha acercado pues sus reflexiones sobre un mundo complejo, sin lugar a dudas. Me encanta que lo haya fechado todo en la pandemia. Sí, es que nos cambió. Pensamos que son eventos quizás más próximos, pero no, ese año sí que cambió todo. No lo perderemos de vista. Gracias, Raúl, como siempre ha sido un placer escucharte.